Esta es la historia de nuestro protagonista Amane Fujimiya, un chico sin muchos amigos, el cual tras regresar a casa nota que había alguien sentado en un parque bajo la incesante lluvia del lugar. Al mirarla mejor, él se da cuenta de que se trataba de nada más ni nada menos que la chica más popular del colegio, Mahiru Shina, la cual parecía estar con un semblante muy triste. Amane pensaba ignorarla, pero tras verla llorar, él se le acerca para preguntarle qué hacía sentada ahí. Mahiru le cuestiona si es que necesitaba algo, pero Amane le responde que no era así, sino que la gente se preocuparía si es que veía a alguien sentada bajo la lluvia. Ella le dice que no se preocupara ya que estaba sentada ahí porque quería, así que Amane, no queriendo parecer insistente, le da su paraguas y antes de irse le recomienda que volviera a casa cuanto antes para evitar resfriarse, aunque por andar de bonachón el que termina resfriándose es él. Ahí su amigo Itsuki le pregunta por qué estaba así si el día anterior había llevado paraguas para la lluvia. Amane simplemente esquiva el tema y le revela que le había dado su paraguas a una chica que parecía estar perdida en su camino. En eso de repente llega Mahiru, la cual era conocida como el ángel del colegio, puesto que aparte de ser muy atractiva, tener buenas notas y ser excepcionalmente hábil en los deportes, aún así era bastante sencilla y modesta para ser tan popular. De vuelta en casa, Amane ve que Mahiru estaba esperándolo para devolverle su paraguas. Él le dice que no era necesario que hiciera eso, pero ella insiste respondiéndole que de hecho sí importaba, ya que ella se había resfriado precisamente porque ella estaba sentada ahí, en medio de la lluvia. Amane toma el paraguas y le dice que no se preocupara por él, pero cuando estaba por entrar a su apartamento, él de repente se siente mareado, por lo que Mahiru le dice que no podía dejarlo solo estando enfermo. Tras abrir la puerta, notando que el lugar estaba lleno de basura, Mahiru le dice que se cambiara en lo que ella iba a buscar algo a su habitación, la cual coincidentemente estaba exactamente al lado del departamento de él. Amane se queda dormido en el acto, es así que al despertar, él ve que Mahiru lo había estado cuidando durante todo ese tiempo. Ella le dice que se tomara la temperatura mientras traía lo que le había preparado. Al hacerlo, él se levanta la camisa, ocasionando que ella se pusiera nerviosa y le pidiera que por lo menos esperara que saliera de la habitación. Viéndola tan adorable, Amane finalmente logra comprender por qué es que los otros chicos la consideraban su ángel. Llegado su caldito caliente, notando que él no comía, ella le dice que no esperase que le diera de comer, ya que ella no daba ese servicio. Pero no se trataba de eso, sino lo que le sorprendía a Amane es que supiera cocinar también. Mahiru le dice que era bastante obvio que sabía cocinar puesto que vivía sola, aunque antes de saber cocinar era mejor que él aprendiera cómo se debía limpiar correctamente. Tras probar que la sopita sabía bastante bien, Amane le pregunta si es que estaba sentada bajo la lluvia porque había tenido una especie de pelea con su novio. Ella niega tener novio y en cambio le pregunta por qué asumía que estaba emparejada. Él le responde que dado que era muy popular, creía que tenía uno o dos novios por ahí. Esto molesta a Mahiru, la cual le dice que no recordaba tener tan pocos valores para estar saliendo con varias personas a la vez. Notando esto, Amane se disculpa por haberle dicho eso, así que Mahiru le revela que estaba sentada en ese parque simplemente porque quería despejar su mente un poco. Amane le dice que no era necesario que se sintiera culpable, ya que pensaba no molestarla más. Esto sorprende a Mahiru, lo cual hace que Amane se pregunte si acaso ya creía que la estaba haciendo sentir culpable para hacer que saliera con ella. Mahiru le responde que sí, pero él le dice que no se había acercado a ella por eso, por lo que después de ese día serían nuevamente desconocidos por completo. Al día siguiente, Itsuki le pregunta si se sentía mejor, puesto que el día anterior tenía un aspecto preocupante. Él le dice que estaba mejor, así que Itsuki le recomienda que pusiera su vida en orden, comenzando por limpiar su mugrosa casa. En medio camino, notando que Mahiru estaba ayudando a algunas compañeras, Amane menciona que verdaderamente era una ángel, aunque para ellos era más como ese ser imposible de alcanzar. Por la noche, mientras comía algo en su balcón, Mahiru le pregunta qué estaba comiendo. Amane le dice que era una especie de gelatina que le daba energía suficiente por unos minutos. Ella queda tan sorprendida por esto que después de unos minutos le lleva algunas sobras y le dice que incluso si fuera mera autocomplacencia, no podía ignorar el hecho de que él llevara una vida tan patética. Amane acepta la comida con gusto, ya que no todos los días podía comer algo hecho por una ángel. Esto molesta un poco a Mahiru, quien le dice que no la volviera a llamar así y le aconseja que comenzara a vivir su vida más apropiadamente. Al día siguiente, tras regresarle su tupper, Mahiru de repente saca otro recipiente con comida y trata de dárselo a Amane. Él se niega a aceptar esto, mencionándole que si una persona le daba comida a otra regularmente, esta podría pensar que la persona sentía algo por ella. Mahiru le pregunta si él pensaba de esa forma. Amane le responde que no, por lo que sin ningún problema le da la comida. Y así, día tras día, ella le va dando más comida que le sobraba y por eso él le pregunta a Itsuki si en verdad parecía tener mala salud. Él le responde que eso era tan evidente que parecía llevar la palabra tatuada en su frente, aunque últimamente parecía tener una mejor alimentación ya que tenía un mejor color en su cara. Más tarde, al encontrarse accidentalmente en un supermercado, él le aclara que no la estaba siguiendo, pero a ella no parece importarle mucho el asunto. Notando que era muy selectiva con sus precios, Amane le menciona que eso tenía mucho sentido si es que recibía una asignación de sus padres. Esto pone triste a Mahiru, la cual le responde que dado que
ellos la mantenían no debía pasarse del dinero que le daban. Luego de terminar las compras, Amane toma las bolsas de Mahiru y le dice que se adelantaría, ya que sabía que no quería que la vieran con un chico. Más tarde, Mahiru toca su puerta para pedirle que le devolviera el tupper de ayer. Sin embargo, al mirar dentro, ella ve que estaba comenzando a limpiar, por lo que ella le ofrece su ayuda, ya que no podía soportar que él, viviendo solo, no hiciera nada de las tareas del hogar. Así, mientras ambos limpiaban el lugar y accidentalmente se tropieza, quedando en una posición algo peculiar con Amane. Terminada la limpieza, Amane le dice que no tenía ganas de hacer nada, por lo que pide una pizza para no cocinar. Como ella no parecía saber qué era pedir a domicilio, Amane le pregunta si acaso sus padres eran muy estrictos con la comida. Mahiru le dice que en su casa tenía sirvientes, haciendo que Amane se pregunte si acaso eran ricos. Tras ver que a ella le gustaba mucho la pizza, Amane se queda mirándola fijamente, diciéndole que viéndola así parecía no tener nada de encanto. A ella esto le parecía bien, por lo que Amane le dice que le gustaba más esa actitud suya, puesto que era más fácil tratar con la ella sincera que con la ella que actuaba como la perfecta ángel en la escuela. Le pregunta si acaso no se cansaba de actuar de ese modo, pero ella le dice que desde pequeña siempre había sido así, aunque Amane le responde que por lo menos ahora tenía un lugar donde respirar. Antes de irse, él le pregunta qué ganaba compartiendo su cena todos los días. Mahiru le responde que no era para tanto, puesto que a ella le gustaba cocinar para los demás, así que no debía pensar mucho en eso, ya que se trataba de su propia autocomplacencia personal de ayudar al prójimo. Días después, Amane le pregunta a Mahiru qué hacía sentada en un parque con una cara de estar completamente perdida. Ella le responde que nada, por lo que notando que estaba algo sucia, le pregunta si había estado jugando con algún animal. Mahiru le dice que había estado tratando de salvar a un gato que estaba atrapado en un árbol. Ahí, Amane se da cuenta que tenía el tobillo lastimado, por lo cual él le dice que no se moviera ya que buscaría algo para ayudarla. Tras volver, él le pide que se quitara las medias. Le dice que no le mirara así, puesto que solo quería vendarle el pie debido a que había notado que se lo lastimó tratando de ayudar a ese gato. Poniendo un poco de hielo para que bajara la hinchazón, Amane le venda el pie y le da de su ropa deportiva para evitar que la gente la viera mientras la llevaba a casa. Llegado a su destino, ella le agradece por haberla salvado y por haberla llevado a su apartamento. En clase de educación física, Itsuki molesta a Amane por estar llevando pantaloncillos cortos. En eso, de repente ven que unas chicas estaban ovacionando a Yuta, conocido como el príncipe de la escuela. Mientras veía eso, de repente él cruza miradas con Mahiru, la cual le lanza una sonrisa por reflejo. Más tarde, ella le devuelve su ropa junto con algo de comida por las molestias. Le dice que ya no le dolía, pero que por el momento todavía no podía hacer nada de ejercicio. Amane menciona que aunque fuera así, esa simple sonrisa fue suficiente para que esos chicos se emocionaran en clase. Mahiru le dice que no la llamase Ángel y le pregunta si en verdad algo como eso hacía felices a los chicos. Amane le responde que por naturaleza la sonrisa de una chica linda era suficiente para poner felices a los chicos. Aunque si lo ponía así, las chicas también se habían emocionado mucho al ver que el príncipe la saludó. Pero si solo se trataba de belleza, ¿no debería él también sentir algo dado lo linda que era? Amane simplemente evita el tema y le agradece por haberle hecho unas croquetas, mencionándole que ojalá pudiera probarlas recién hechas. Mahiru creía que era una indirecta para ella, pero hecha la pregunta, ella le dice que aceptaría si iban a medias en el costo. Él acepta de inmediato, ya que técnicamente se había estado aprovechando de ella. Sin embargo, le pregunta si no temía por su seguridad. Mahiru le dice que dada su popularidad, estaba seguro que no le haría nada. Además, parecía no ser su tipo de chica, puesto que hasta el momento no había mostrado ese tipo de interés por ella. Así, tras llegar a un acuerdo mientras ella estaba haciendo el trabajo, Amane se pregunta por qué el verla cocinar se sentía como si ella fuera su esposa. Tras probar su comida, él queda impresionado de lo buena que era en la cocina. Mahiru se emociona por eso, haciendo que Amane quede anonadado por esa reacción. Más tarde, Amane le pregunta si acaso era normal cocinar para un chico que ni siquiera le gustaba. Mahiru le responde que parecía disfrutar mucho de su comida y en todo caso si no lo quería, podía dejar de cocinar para él. Terminado los exámenes, Itsuki le pregunta cómo es que le había ido. Él le dice que normal, pero incluso así había sido suficiente para que estuviera dentro de los 30 mejores. Mientras conversaban, Chitose, la novia de Itsuki, le pregunta si no tenía una noviecilla por ahí, ya que en verdad le gustaría ser su amiga en caso de tenerla, cosa que por supuesto Amane rechaza. Más tarde, al ver que ella estaba corrigiendo los exámenes que habían dado, Mahiru le dice que a pesar de haber sacado las notas perfectas, en ese punto prácticamente había terminado las materias hasta el año que venía. Tras preguntarle por sus notas, Amane le dice que había estudiado lo suficiente, ya que esa era la condición para que lo dejaran vivir solo, pero en su caso parecía que se exigía demasiado. Ella pone una cara algo melancólica por ese comentario. Es así que al retirarse, ella olvida su identificación, cosa que al devolvérsela, él se da cuenta que su cumpleaños sería dentro de 4 días, por lo que al día siguiente le pregunta si había algo que quisiese. Ella lo piensa un poco y le dice que le gustaría una piedra de afilar de un grano más fino. Amane no podía creer que quisiese algo así, por eso él le pregunta a Itsuki qué podría regalarle una chica. Él le dice que el regalo dependía de la confianza, por lo que Amane, sin una idea clara, consulta directamente con Chitose, la cual le dice que lo acompañaría
comprar algo acorde a su situación siempre y cuando le invitase un postre caro. Días después, Amane, armándose de valor, le entrega el presente que le había preparado. Mahiru le pregunta cómo es que sabía que era su cumpleaños, por lo que Amane le explica que lo había visto cuando se le cayó la identificación. Aún así, Mahiru le dice que no debía haberse molestado ya que ella no solía celebrar su cumpleaños. Amane simplemente le entrega su regalo y le dice que si no quería verlo como tal, lo tomara como una muestra de gratitud por todo lo que hacía por él. Ahí vemos que su regalo era una crema de manos junto con un oso de peluche. Amane le dice que si no le gustaba simplemente podría tirarlo, pero Mahiru abraza el peluche y le dice que nunca le habían regalado algo así, puesto que a ella no le gustaba recibir regalos de desconocidos y nadie sabía cuándo era su cumpleaños, pero aceptó el suyo ya que él no era un desconocido para ella. Amane instintivamente trata de acariciarle el pelo, pero se detiene en el acto, recordando que Itsuki le había dicho que eso es lo que hacían los novios. Días después, repentinamente la madre de Amane le hace una visita a su apartamento. Él trata de despacharla de inmediato, pero ella se niega a irse, ya que era el salario de ella y de su padre los que pagaban ese lugar. Sin más opción, él la deja pasar, notando yo lo limpio que estaba el lugar para ser él, y que además parecía haber estado cocinando para 2 personas en vez de solo para una. Ella quería mirar en su habitación, pero Amane se lo prohíbe, ya que antes de que llegara, Mahiru se había escondido ahí en lo que su madre se iba. Sin embargo, la madre no da su brazo a torcer e igualmente ingresa a su habitación, descubriendo que Mahiru estaba durmiendo ahí de una manera muy adorable. Él le dice que no se trataba de su novia, pero su madre, que lo conocía, le responde que estaba segura que él no invitaría a una chica si es que esta no le gustase. Además, estaba segura que una chica no entraría a la habitación de un chico en caso de que a ella no le gustase este. En eso, de repente ella despierta, por lo que Amane le pide que le ayudase a tratar de explicar su relación. Sin embargo, ella se adelanta y se presenta como Shihoko, la madre de su novio. Mahiru le explica que ella y Amane no tenían ese tipo de relación, en cambio ellos solían cenar juntos ya que su hijo se la pasaba comiendo pura porquería. Shihoko le pregunta si acaso vivían juntos para que ella también le ayudase a limpiar. Él le dice que solo eran vecinos, por lo que Shihoko le menciona que en ese caso tal vez estaban destinados a encontrarse. Para Amane eso era exagerado, así que Shihoko le menciona a Mahiru que él nunca había tenido novia, por lo que lo mejor sería que ella lo guiase para que le comprendiera sus propios sentimientos. Esto molesta mucho a Amane, quien le dice que dejara esas cosas y que se fuera a casa de una vez. Después de pedirle disculpas, ella le dice que no pasaba nada, ya que parecía importarle mucho su bienestar. Además, parecía ser muy amable y había pasado tiempo desde que alguien la llamaba por su nombre. Amane le dice que eso era lo normal entre la familia, pero Mahiru responde que sus padres jamás le habían llamado así. Por eso Amane la llama por su nombre, mencionándole que ahora ya tenía alguien quien la llamara Mahiru. En respuesta, ella también lo llama por su nombre, aclarándole que podían llamarse por sus nombres siempre que no fuera en lugares públicos. Días después, vemos que Mahiru era la mejor de todo el curso como siempre. En eso, Amane, escuchando algunos comentarios sobre ella, decide comprarle un pastel para celebrar que había quedado en el primer lugar. Ella le dice que no era nada especial, pero como se trataba de un presente, ella termina aceptándolo. Tras probarlo, ella queda extasiada por lo bien que sabía, así que notando que Amane la estaba mirando, Mahiru trata de darle un poco del pastel. Él acepta sin mucha resistencia, asimismo le devuelve el favor y también le da de comer a Mahiru, la cual tras aceptar, se da cuenta de lo vergonzoso que era hacer eso. Más tarde, mientras Amane pensaba en cocinar por sí mismo, accidentalmente se encuentra con Mahiru, quien le dice que lo supervisaría para ver cómo es que cocinaba. Tras probar su cocina, ella se da cuenta que no le había echado especias, así que en cambio le da lo que ella había preparado, la cual, sabiendo también, hace que Amane le pida por favor que le dejara seguir probando su comida. Días después, Chito se lo invita a una fiesta que estaba organizando por Navidad. Ante su negativa, ella le pregunta si tendría algún tipo de compañía ese día. ¿Acaso se trataba de la chica a la cual le regaló el peluche? Cosa que al final, Amane termina aceptando una reunión en su casa siempre y cuando fuera hasta antes de la hora de cenar. Por la tarde, Amane le pregunta a Mahiru si tenía algún plan para Navidad, respondiéndole ella que no, ya que todas sus conocidas tenían novio. Entonces, Amane le propone pasar la Navidad juntos, cosa que Mahiru acepta siempre y cuando le dejara jugar su consola de videojuegos. Llegado el día de la reunión, tras ver el lugar, Chito se comenta que se sentía cierto toque femenino en su casa. Amane niega eso de inmediato, así que dejando eso de lado, comenta que hace poco el ángel había rechazado citas navideñas de varios chicos, ya que se decía que ella tenía un compromiso con alguien más. Notando su indiferencia, Chito se le pregunta si no le importaba para nada sobre el ángel, o acaso él tenía su propio ángel cerca de él. En eso, ella ve que estaba nevando, así que tras salir al balcón, ella se da con la sorpresa de que quien vivía al lado de él era nada más ni nada menos que la ángel del colegio. Mahiru le pide que dejara de llamarla así, pero en cambio Itsuki menciona que dada su interacción parecía más como una chica visitando a su exmarido. Mahiru rechaza esto de inmediato y en cambio Amane les aclara que no tenía segundas intenciones con ella, cosa que emociona a Chitose, ya que había sido Mahiru la chica a la cual le había regalado ese peluche. Develadas sus interacciones, Amane les dice que por favor no mencionaran que ellos eran vecinos. Ambos aceptan no decir nada, puesto que sería difícil creer que la chica más
popular le cocinaba así sin más a un chico. Chitose trata de acercarse a ella viendo lo hermoso que era, pero Amane la detiene, mencionándole que puede que Chitose sea algo rara, pero no la atacaría, o eso creía. Dicho esto, Chitose le pide ser amigas, presentándose como la novia del mejor amigo de Amane. Izuki también se presenta como el mejor amigo de él, y le dice que en caso de que él intentara hacerle algo raro, podía llamarle de inmediato. Mahiru niega sus declaraciones, pues a su criterio, a pesar de ser como es, parecía ser una persona bastante razonable. Más tarde, Amane se disculpa con ella por lo inoportunos que eran sus amigos. Mahiru le asegura que no se preocupara, ya que parecían ser personas divertidas. Ella le dice que esperase un poco en lo que traía el estofado que había cocinado. Mientras la esperaba, él recuerda la inoportuna visita y piensa que ojalá hubiera podido mantener el secreto un poco más. Tras verlo probar su comida, ella le menciona que siempre parecía feliz a la hora de comer. Él le responde que estaba así, ya que su comida era deliciosa. Mahiru le dice que era lo normal, pero Amane le menciona que en verdad era increíble, por lo que debía valorar un poco más sus habilidades. Terminada la cena, él le pregunta cómo es que había aprendido tantas cosas. Mahiru le dice que se lo había enseñado la persona que la cuidaba, pues tenía el dicho de que si alguien le hacía feliz, la mejor manera de conquistarlo era mediante su estómago. Su comida era pura felicidad, aunque para Amane la comida de ella también sabía verdadera felicidad. Esto la deja un poco conmocionada, ya que no creía que su comida podría llegar a ser feliz a alguien. Amane le dice que no tenía por qué decir eso, pues su comida era algo que esperaba todos los días. Al día siguiente vemos que Mahiru era bastante mala en los videojuegos, así que para enseñarse, él se acerca demasiado a ella, cosa que al darse cuenta terminó disculpándose por eso, aunque a Mahiru no parecía haberle importado mucho. Más tarde vemos que mientras ella jugaba juegos de carrera, estaba moviendo el cuerpo en dirección del juego. Mientras lo hacía, accidentalmente cae en el regazo de Amane, lo cual le causa cierta gracia ante lo excesivamente seria y adorable que se veía por eso. Después de lograr salir en primer lugar, Amane le entrega un regalo por entre comillas haber salido primera. Tras ver que era un portallaves, ella le dice que parecía tener mejor gusto de lo que pensaba, ya que su madre le había enviado fotos de secundaria donde él parecía vestir muy bien. Así, al acercarse a Amane y verle la cara sin flequillo, ella siente una especie de latido extra en su corazón. Él aprovecha la ocasión y tocándole las mejillas, ellos se quedan en una especie de trance al mirarse frente a frente. En ese momento, ella le entrega una bufanda como regalo de Navidad, cosa que después de agradecerle, Amane le menciona que al ver la sonrisa tan adorable que ponía, no podía evitar pensar que definitivamente se había vuelto más amable. Esto la avergüenza tanto que termina tapándole la cara con la bufanda para evitar que viese su rubor. Tras cubrirla con una chaqueta para evitar que se resfriara, él le agradece por todo lo que había hecho por él durante esos 2 meses. A lo que ella responde agradeciéndole también, puesto que aunque no lo notara, él también había hecho muchas cosas por ella. Al día siguiente, Amane le dice que se tomara un descanso ya que parecía tener fiebre. Ella se niega a aceptar eso, por lo que la toma entre brazos y le dice que la vigilaría hasta que se durmiese, ya sea en su casa o en la suya. Mahiru decide quedarse ahí mismo, por lo que después de atenderla, él le recomienda que descansara un poco, puesto que parecía que se esforzaba mucho todo el tiempo. Antes de irse, ella lo toma por el pantalón, así que Amane la toma de la mano y se queda a su lado hasta que ella terminara durmiéndose. Más tarde, después de llevarle algo de comer, Amane nota que por alguna razón ella puso una cara triste cuando estaba por irse, así que él decide quedarse, mencionándole a Mahiru que nunca nadie la había cuidado así, puesto que cuando su criada no estaba por la mañana o por la noche, la casa siempre estaba sola. Ella se disculpa por darle tantos inconvenientes, pero Amane rechaza eso y en cambio le pregunta si le gustaría que se quedara a su lado hasta que se durmiera. Ella acepta la propuesta y así, tras verla dormir, Amane se da cuenta que esa cercanía con ella definitivamente no era nada bueno para su corazón de melón. Llegado el año nuevo, mientras respondía a algunos mensajes, su padre le pregunta si podrían visitarlo dentro de unos días. Cuando estaba a punto de avisarle a Mahiru, ella cae dormida ya que había estado preparando la comida de año nuevo durante toda la tarde, aún estando algo resfriada. Viéndola de cerca, Amane cae en cuenta de lo bien que ella olía, así que sin saber qué hacer, él la lleva a su cama para que pudiera descansar. Al día siguiente, al despertar, Amane se da cuenta de que ella seguía dormida. Después de tocarle las mejillas, ella finalmente se despierta algo avergonzada y le pregunta si acaso le gustaba tanto tocarle las mejillas, ya que había hecho lo mismo en Navidad y por eso justamente la noche anterior había fingido dormir un poco para ver qué le hacía estando dormida. Amane le responde que no debería hacer eso ya que también era un hombre, o es que acaso ella quería que sucediera algo. Días después, Amane saluda a su padre al que no había visto por 6 meses. Su madre le pregunta si Mahiru estaba ahí. Después de saludarla, su padre se presenta como Shuto Fujimiya, el cual le agradece por haber estado ayudando a su hijo todo ese tiempo. Mahiru les dice que contrario a lo que querían, él era más considerado de lo que parecía. Shuto le comenta que si Amane le hacía algo malo, podía regañarlo como se debía, aunque para Mahiru, aún teniendo defectos menores, él era una buena persona. Más tarde, su madre le dice que le encantaba que su hijo se llevara bien con una chica linda, notando que ahora ambos se llamaban por sus nombres. Después de un momento meloso entre sus padres, su madre comenta que había traído un yukata pensando en
que Mahiru se vería preciosa con ella. Amane no pensaba ir para evitar que alguien los viera juntos, así que su madre lo manda a cambiarse y su padre le dice que era bastante apuesto cuando estaba bien arreglado. Su padre le pregunta si estaba alegre estando ahí. Él recuerda un incidente en su anterior colegio y le responde que sí, que todo era mucho más fácil ahí. Acto seguido vemos a Mahiru en un yukata. Su madre le dice que le dijera qué pensaba al respecto, pero Amane simplemente le termina diciendo que esa ropa le favorecía. Sin embargo, mientras sus padres iban en busca de su auto, él le dice que de hecho se veía muy bien, ya que cumplía perfectamente con el estereotipo de belleza japonesa. Ella le dice que se acerque y entre susurros le menciona que de hecho también se veía muy apuesto, sonrojándolo con este comentario. Llegado al templo, notando que ella parecía algo mareada, le pregunta si se sentía bien. En ese momento ella recibe un empujón, por lo que Amane le extiende su mano para ir juntos, aceptando ella sin dudar. Más tarde, Amane le pregunta qué es lo que había pedido durante las ofrendas, ya que se había tardado su tiempo. Mahiru le responde que cosas normales como salud, seguridad y también poder seguir disfrutando sus días pacíficamente como hasta ahora. Luego de eso, Amane le pregunta si podía beber de lo que ella estaba tomando. Ella se sonroja por esa petición y acepta a cambio de que él también le dejara probar lo que él estaba bebiendo. Tras probar de este, Amane se da cuenta de lo que significaba beber del mismo vaso, así que él se disculpa con ella por haberse comportado descuidadamente como lo hacía Chitose o Itsuki. Aunque como ellos se comportaban así, ella decide tomar del vaso ya que ellos también eran muy buenos amigos. Por la noche, ella le dice que le estaba agradecida puesto que había podido sentir lo que es la verdadera felicidad familiar. Esto conmueve a Amane, el cual no aguanta las ganas y termina acariciándole el pelo en el acto. Ella le dice que no le molestaba, pero que no debería acariciar el pelo de las chicas así de repente. Amane le comenta que no se lo haría a nadie más, sonrojando a Mahiru, la cual le dice que era un bobo desde su apartamento. Al día siguiente, antes de irse, sus padres le piden a Mahiru que siguiera siendo amiga de su hijo, ya que a pesar de ser un poco terco, era un chico sencillo y honesto. Días después, las chicas comentan que corrió un rumor de que Mahiru estaba caminando de la mano de un chico muy apuesto que aparentemente no estudiaba en esa escuela. Itsuki le pregunta al respecto, pero Amane lo niega inmediatamente, así que él le dice que teniendo en cuenta de que el arreglado era un buen mozo, entonces seguramente se trataba de él. Amane le comenta sobre los rumores a Mahiru, haciendo que ella se pregunte si en verdad parecían novios. Él le responde que no lograba concebirse a sí mismo como su novio, por lo que Mahiru le dice que no tenía que ser muy duro consigo mismo, ya que cuando estaba arreglado era bien parecido y además tenía grandes cualidades a destacar, quedando ambos muy avergonzados tras ese cruce de palabras. Días después, Chitose visita a Amane para pedirle ayuda en algo que quería hacer. Él le pregunta si se trataba de los exámenes finales, pero ella le responde que en realidad quería que San Valentín fuera especial, dándole un regalo extraordinario a Itsuki. Él le dice que mejor le preguntara a Mahiru, por lo que Chitose le responde que también quería la opinión de un supuesto chico, puesto que un chico real intentaría igual quedarse a solas con una chica todo el tiempo. Mahiru se sonroja al escuchar eso, por lo que Amane le dice que no dijera eso, ya que ellos no tenían ese tipo de relación, aunque en su mente él sabía muy bien que ciertamente ella le hacía sentir ese tipo de cosas, pero que no quería hacer algo que le hiciera llorar o que la haga odiarle. Luego de eso, Chitose le pregunta si prepararía chocolates para San Valentín. Mahiru le dice que solo le daría chocolates a sus amigas, ya que si los hacía, la situación podría salírsele de las manos. Llegado el día de San Valentín, vemos que Yuta estaba recibiendo muchos chocolates, mientras los otros chicos lo miraban con cierto recelo. Itsuki le dice que no debía preocuparse, ya que Chitose le había preparado unos chocolates con distintos sabores, preguntándole también si creía que Mahiru le daría algo de chocolates ese día. Más tarde, ella le menciona que sus chocolates tendrían la especialidad de la casa, pudiendo ser amargos o tal vez picantes. Por la noche, Amane estaba probando los chocolates de Chitose en presencia de Mahiru. Al terminar de probar todos los feos, Mahiru le alcanza una chocolatada, la cual era más parecida a chocolate derretido que a una bebida. Él le pregunta si lo había preparado por San Valentín. Ella se sonroja por esa pregunta y yéndose en el acto le deja unos chocolates en su puerta, junto con una nota que decía que eran naranjas bañadas en chocolate, ya que le había mencionado antes que no le agradaban mucho las cosas dulces. Al día siguiente, las chicas estaban sorprendidas de que Yuta, el chico más popular, estuviera agradeciendo por haberle ayudado, dándole una bolsa para que pudiera llevar todos los chocolates que le dieron. Itsuki le pregunta que se debía esa inusual interacción, así que Amane le dice que últimamente llevaba una bolsa de compras debido a que tenía una influencia positiva en casa. Él le pregunta si Chitose y él ya compartían las tareas. Itsuki responde que ciertamente ya lo hacían, pero Chitose era algo demasiado dramática en todo sentido, pero estaba seguro que se le arreglaría eso cuando se casasen. Amane le desea buena suerte en eso, a lo que Itsuki le responde que también le deseaba buena suerte con esa entre comillas compañera de tareas. De vuelta en casa, Amane le pregunta qué le gustaría que le diera por sus chocolates. A pesar de su negativa, Amane insiste en darle algo a cambio, pues a su parecer ella hacía muchas más cosas por él a diferencia de él por ella. Mahiru le responde que lo hacía porque quería hacerlo, pero Amane insiste en que aún así le daría algo que le gustaría, aunque tal vez no debía hacerse muchas ilusiones. Ella le dice
dice que apreciaba las cosas que le daba, así como el señor oso que le había regalado hace no mucho. Dejando eso de lado, Mahiru le pregunta cuándo sería su cumpleaños. Amane le responde que alrededor de la primera semana de noviembre, sorprendiendo esto a Mahiru porque para entonces en teoría ya se llevaban bastante bien. Amane le comenta que a pesar de llevarse bien, era algo arrogante decir su cumpleaños sin que ella se lo hubiese preguntado. Mahiru entonces le dice que ese año celebrarían su cumpleaños juntos, aunque si lo pensaba bien, eso sonaba más como una promesa para seguir viéndose todo ese año. Esto sonroja a Mahiru, la cual le menciona que no es que le disgustara como tal, pero aún así seguía sin tener otras intenciones diciendo eso. Amane lo tenía bastante claro, cosa que de cierta manera molesta un poco a Mahiru. Llegado el día blanco, día en que se regresan los regalos de San Valentín, vemos a Amane bien arreglado llevándole un regalo a Mahiru. Ella se sorprende por ese cambio de él, ya que normalmente ella se sentía bastante relajada a su lado debido a su informalidad a diferencia de ahora. Entregado el regalo, vemos que era una pulsera junto con un cupón para que le hiciera lo que ella quisiese. Mahiru le pide que se lo pusiera a él, cosa que al ver el rostro de Mahiru, Amane finalmente se da cuenta que no podía negar más esos sentimientos que tenía hacia ella. Al día siguiente, Itsuki le dice que por su reacción parecía que ambos se estaban acercando poco a poco. Además menciona que por lo visto en su actitud, de cierta manera sentía que algún día cambiaría, pero lo que le faltaba era dar ese primer paso, pues sentir que no era suficiente para Mahiru, de cierta manera era aceptar que tenía sentimientos por ella. De vuelta en casa, tras tocarle la mano accidentalmente, ella sonrojada le dice que no le molestaba que él la tocara, aunque eso no quería decir que es que quisiese que lo hiciera. Él le pregunta por la pulsera, así que Mahiru le dice que no la llevaba ya que podría lastimarse la muñeca mientras cocinaba con eso. Además le menciona que así como el oso, ella realmente apreciaba mucho todas las cosas que él le había dado antes, dejando esto a Amane con los sentimientos a mil. Semanas después, Itsuki le pide alojamiento a Amane por lo menos 3 días, ya que había discutido con su padre por Chitose, puesto que él parecía no aceptar a su novia del todo, aceptando a Amane sin mucho problema, puesto que las vacaciones justamente estaban por empezar. En casa, él se disculpa por haber irrumpido así tan de repente su nidito de amor. Más tarde, Itsuki le dice a Amane que tenía mucha suerte de tener tanta comida deliciosa todos los días. Por la noche, Itsuki le dice que visto cómo la trataba, era imposible que él no gustara de ella. Comenta que contrario a lo que sus compañeros pensaban de él, Mahiru parecía conocer muy bien su verdadera naturaleza. Por eso, antes de negar que pasaría algo entre ellos, lo mejor era que lo pensara más detenidamente. Al día siguiente, Chitose aparece repentinamente mencionando que después de hablarlo con Mahiru, se quedaría en el apartamento de ella aprovechando que estaban en vacaciones. Aclarado ese tema, Amane le pregunta si necesitaba ayuda en la cocina. Ella le dice que por el momento nada y que cocinaría algo con huevo como le gustaba a él. Amane le responde que su comida era la mejor de todas, haciendo que ella se sonroje y que sus invitados se pregunten cómo es que ellos no eran novios comportándose de esa manera. Después de probar la comida de Mahiru, Chitose menciona que le gustaría cocinar como lo hacía ella. Amane le comenta que tal vez si se relajaba un poco en general le iría bien. Chitose le responde que jamás podría parecerse a Mahiru como mencionaba, ya que vista en el colegio ella notaba que de cierta manera era algo distante con los demás, aunque ahora que la conocía mejor podía ver cómo ella era en realidad. Chitose entonces le dice a Mahiru que tal vez si se relajase un poco, a Amane seguramente no le importaría mucho consentirla. Además que así probablemente lo engatusaría sin mucho problema. Mahiru rechaza eso de inmediato, aunque viéndola a los ojos no parecía muy renuente a la idea. Por la noche vemos que Chitose convence a Mahiru de enviarle una foto de ella con su peluche a cambio de que Itsuki le enviase una foto de Amane para Mahiru. Al día siguiente la visita de sus invitados había llegado a su fin, ya que ambos iban para la casa de Chitose. Una vez solos, Mahiru le comenta que había estado cuidando mucho las cosas que él había regalado hasta ahora, como el señor oso con el que solía dormir todas las noches. Al darse cuenta de sus palabras, ella le pide que le contara algo igual de vergonzoso, pero antes de que lo hiciera, de repente le llega un mensaje a Mahiru, el cual cambia inmediatamente su expresión. Horas después, Amane ve que una mujer le estaba reclamando a Mahiru el que siempre le estuviera dando problemas, terminando la conversación con ella diciéndole que daba igual, ya que cuando acabase la universidad esperaba no volver a verla nunca más. Un puñetazo dolía menos, la verdad. Tras acudir inmediatamente donde ella, Mahiru le dice que se trataba de su madre biológica, la cual parecía que siempre la había odiado. Antes de que volviera a su apartamento, Amane la agarra y le pide que se quede junto a él. Así, él le toma de la mano, logrando finalmente que Mahiru le contara sobre su pasado. Resulta que sus padres se habían casado por el interés de 2 familias, por eso ellos nunca quisieron tener una hija. Sin embargo, una noche cometieron un error, resultando en el nacimiento de ella. A pesar de ser su hija, para Mahiru ellos no pasaban de ser más que personas que le daban dinero, ya que nunca le prestaban atención y parecía que realmente no querían estar cerca de ella. Por eso, mientras crecía, ella hizo de todo para destacar y ser reconocida por sus padres, pero parecía que su esfuerzo no había servido para nada, ya que ninguno de ellos quería vivir con ella y esperaban que se graduase de la universidad cuanto antes para poder olvidarse de ella por completo.
inmediato. Justamente esa vez cuando la encontró en los columpios, ella ya se había rendido por completo ante la pesada revelación de que siempre había sido un estorbo para sus padres. Tras escuchar eso, Amane la abraza y le dice que finalmente logró comprender el por qué parecía que siempre aguantaba todo sin mostrar ningún tipo de debilidad ante los demás. Por eso, si tenía que llorar, era mejor que lo hiciese, ya que si seguía aguantando todo eso, al final terminaría ahogándose. Ella le pide que guardase su secreto e inmediatamente se pone a llorar en los hombros de Amane. Un poco más calmada, Mahiro le pregunta qué debería hacer ahora, pues por mucho que se esforzaba, sus padres seguirían ignorándola, y no solo se trataba de ellos, ya que en el colegio era igual, todo el mundo quería a la Ángel, pero a nadie parecía importarle ni un poco su verdadero yo. Ella creía que a nadie le gustaba su verdadero ser, pero Amane le dice que a él le gustaba, porque a pesar de tener defectos, él verdaderamente se preocupaba por ella, por eso tal vez debía apreciarse un poco más, ya que frente a ella tenía alguien que en verdad la apreciaba tal y como era en realidad. Al darse cuenta de sus palabras, él trata de explicar que había muchas personas que la apreciaban en verdad, pero Mahiro le pide que la observase aún más y que la siguiera apoyando como hasta ahora, abrazándolo en el acto. Luego de eso, Mahiro estaba muy avergonzada por haberle mostrado ese lado de ella a Amane. Él le vuelve a decir que no estaba para nada sola, puesto que tenía mucha gente que creía que era especial por ser ella misma. Ella le pregunta si él creía que era especial, cosa que al tener su confirmación le pide salir un rato por ahí. En medio camino, Mahiro le dice que estaba muy expectante, ya que pronto sería el nuevo cambio de aula por el inicio del ciclo escolar. Mientras seguían su camino, ella repentinamente lo abraza por atrás y le agradece por haber estado a su lado todo ese tiempo, puesto que sentía que no habría podido aguantar sola todo ese tormento. Tras escuchar sus palabras, Amane recuerda las palabras de Itsuki y él mismo se da cuenta que llegado a ese punto sería raro no enamorarse de ella. En eso, Mahiro comenta que nunca le había gustado la primavera ni los cerezos, ya que en cada inauguración o cierre de año escolar ella sentía el doloroso peso de que nadie la tomara de la mano ni caminara con ella. Amane le dice que no estaba sola y la toma de la mano, pero ella le dice que eso no era suficiente, pensando que tal vez ahora le gustaban un poco más los cerezos. Días después, vemos que ahora todo el grupo estaba en la misma clase. En eso, Yuta lo saluda, desencadenando un recuerdo tormentoso del pasado. Al notar esa expresión pálida, Mahiro le pregunta si se encontraba bien. Él le dice que no sucedía nada, por lo que Mahiro le pide que pusiera su cabeza en su regazo para poder acariciarle el pelo. Amane le pregunta qué haría en caso de que intentara hacerle algo. Mahiro le responde que seguramente le daría un buen pisotón, pero también estaba segura que no haría nada, ya que parecía estar algo cansado. Después de un rato de silencio, ella le pregunta qué le parecía que ahora estuvieran en la misma aula. Él le dice que estaba algo sorprendido, aunque también debía mantener la guardia para evitar que se formaran rumores sobre ellos. Ella se molesta un poco por eso, pero lo deja pasar diciéndole que si estaba cansado podía dormir un poco en su regazo. Una hora después, Mahiro le dice que se veía muy bien mientras dormía. Dejando eso de lado, ella lo toma por las mejillas y le comenta que si pasaba un mal momento podía contar con ella cuando lo necesitase. Luego de eso, vemos que Amane había conseguido una gran cantidad de peluches en las máquinas de garras. Tras ver uno que le gustaba, ella se avergüenza de que Amane la estuviera mirando, ya que creía que pensaba que se veía como una niña sonriendo así. Él aclara que la miraba así porque se veía muy bonita sosteniendo ese peluche, así que para distraerla un poco comienza a acariciarle suavemente el cabello. Mahiro le dice que quería retribuirle de alguna manera, ya que sentía que le daba muchas más cosas a diferencia de ella. Amane le pide un postre, cosa que al terminarlo él le dice que su comida deliciosa le hacía muy feliz todos los días. Tal vez eran muchos cumplidos, pero Amane le dice que si quería podía hacerle cumplidos todo el día. Le dice que no era necesario, aún así él le da su sincera gratitud, avergonzándola con ese comentario. Tras ver su expresión, Amane le dice que él se ocuparía de lavar los platos, por lo que podía descansar en el sofá. Al día siguiente, Yuta repentinamente se acerca a los amigos para pedirle que almorzaran juntos. Ambos aceptan de inmediato, aunque Amane le pregunta si estaba seguro, ya que no se beneficiaría en nada. Yuta le responde que uno no hacía amigos pensando en los beneficios, sino que en realidad quería conocerlos un poco mejor. Amane se avergüenza por esto, así que al ver a Mahiro, él se da cuenta que ella parecía molesta por alguna razón. Tras preguntar un poco al respecto, ella le dice que era verdad que estaba molesta, ya que tanto Yuta como sus amigos podían tratarlo con mucha normalidad, mientras ella tenía que mantener las apariencias sola y abandonada. Amane le dice que sería raro que alguien como ella de repente comenzara a hablar con un solitario como él. Esto molesta a Mahiro, la cual explica que debería de dejar de menospreciarse así, pues sentía que eso podría incluso llegar a ser ofensivo con la gente que se relacionaba con él. Aún así, ella no desiste en su idea de ser cercanos en el colegio, por lo que toma el camino de fingir que serían amigos paso a paso con la conexión entre Chitose y Itsuki. Notando lo bien que se llevaban Itsuki y Amane, ella le dice que tenía algo de envidia de lo curiosa que era su dinámica de amistad. Chitose le dice que podría ser parte del grupo si así lo quería. Amane se rehúsa a la idea para evitar que se convirtiera
confiar en alguien como ella, pero al final ella termina aceptando ser parte de su grupo. Al día siguiente, mientras hacían el trabajo de la clase de cocina, Chitose menciona que viendo cómo se comportaban parecía como si fueran una verdadera pareja casada, avergonzando esto a Mahiru. Terminado su plato, vemos que mientras unos chicos estaban tonteando en la clase, ellos accidentalmente empujan a una chica que llevaba comida caliente, la cual casi cae en Mahiru si no hubiera sido por la intervención de Amane, el cual les dice que no le importaba lo que hicieran en clase, siempre y cuando no estuvieran con cuchillos y ese tipo de cosas peligrosas, disculpándose ellos por ese incidente. Chitose le dice que había estado espectacular. Él le responde que no es que lo hubiera hecho porque quería agarrarla, sino que tuvo que hacerlo para evitar que ella se quemara, molestando esto un poco a Mahiru. En casa, ella le dice que si no quería que se le acercara, era mejor que se lo dijese. Amane le explica que sentía que muchos lo miraban con envidia, pero aún así no abandonaría a su buena amiga. Ella se molesta con la palabra amiga, por lo que le vuelve a acariciar la cabeza, mencionándole a Mahiru que esperaba que no hiciera lo mismo con ninguna otra persona. Amane le dice que solo le acariciaría a ella, lo cual avergüenza a Mahiru, quien se pregunta cuánto trabajo más le costaría. Amane no entendía a qué se refería, por lo que ante su mirada persistente, él le pregunta qué quería que hiciese, respondiéndole ella que para empezar podría volver a acariciarle el pelo. Semanas después, Mahiru no sabía qué hacer con el tiempo libre que tendría gracias a la semana de feriados. Como Amane tampoco tenía mucho que hacer, ella le pide que le dedicara todo un día a salir con ella para hacer compras y cosas así. Mahiru le da uno de sus cupones de hacer lo que quería, ya que esperaba que él siguiera todas sus órdenes el día pactado para salir. Ella le pregunta a dónde podrían ir juntos. Amane le dice que siempre había tenido ganas de ir a un café con gatos, por lo que si iban juntos seguramente no sería tan vergonzoso como ir solo. Ella le dice que estaba bien, así después del café podían ir a una sala de videojuegos, ya que Mahiru nunca había ido a una de estas antes. Días después vemos que Mahiru le estaba enseñando a cocinar algo a Chitose. Amane le dice que no se pasara echándole algo raro y quisiera algo que se pudiera comer. Mientras las veía cocinar, de repente se queda dormido, despertando tras sentir que se había apoyado en Mahiru involuntariamente. Notando su interacción, Chitose les pregunta cuándo es que habían comenzado a llamarse por su nombre. Amane le pide que pare y en cambio le pregunta si no le había hecho ninguna de sus travesuras mientras estaba durmiendo. Tras probar la deliciosa comida que habían preparado, Mahiru se disculpa con Amane, ya que no era Chitose la que le había hecho travesuras, sino que ella le había estrujado las mejillas mientras estaba durmiendo. Él lo entendía muy bien, pues a él también le gustaba mucho acariciar sus mejillas. Dejando eso de lado, ella le dice que saldrían al día siguiente, por lo que quería saber si le gustaba más la ropa arreglada o quizás algo más maduro. Él le dice que hecha la pregunta, él prefería algo más arreglado. Entonces Mahiru le afirma que usaría algo lo suficientemente bueno que sea capaz de dejarlo sin palabras. Al día siguiente, Amane le dice que estaba más hermosa que de costumbre y le pide la mano para ir al café de gatos. En el lugar, vemos que ambos estaban pasándola bien. Tras tomar un gato siamés, Amane le menciona que se le parecía, puesto que al principio parecía no querer ser su amiga. Sin embargo, al pasar el tiempo, se puso más y más cariñosa, tal como ese gato. Ella le dice que no la comparara así, ya que ella no era cariñosa con todo el mundo como un gato. Más tarde, mientras ella se probaba algo de ropa a petición de Amane, de repente unas chicas le preguntan si quería dar unas vueltas con ellas. En ese momento de repente aparece Mahiru, la cual se lo lleva sin dudarlo. Después de pasarse por la zona de juegos, Mahiru trata de regalarle el peluche de gato que había ganado. Él se niega a aceptarlo, ya que le había costado mucho conseguirlo. Sin embargo, ella insiste, puesto que lo había ganado específicamente para él. Amane trata de acariciarle el pelo, pero en ese momento de repente aparece Yuta, el cual tras verlo bien se da cuenta que se trataba de nuestro protagonista. Después de aclarar que no eran novios, Yuta le menciona que en verdad se veía bien cuando se arreglaba. Mahiru le pide que por favor no le contara a nadie que los había visto juntos, aceptando él sin dudar. En la estación, ella le dice que no tenía por qué sentirse mal, ya que incluso si Yuta no los hubiera visto, es probable que otra persona también los hubiese visto. Amane le dice que por cómo era, había logrado comprender por qué Yuta era tan popular entre las chicas. Tal vez se parecía algo a él. Amane niega eso de inmediato, por lo que Mahiru le vuelve a decir que no debía menospreciarse así, pero en todo caso, ella lo aceptaba tal y como era. Luego de eso, ellos se juntan para preguntarle sobre su relación con Mahiru. Itsuki agrega que no eran novios, pero parecían ser más que amigos, tomando en cuenta que ella preparaba la comida en su casa. Yuta se pregunta si eran como esposos, pero Amane niega eso rotundamente, así que Yuta le menciona que una chica definitivamente no entraría, ni mucho menos le cocinaría a un chico que no le gustase. De regreso en casa, Amane nota que Mahiru le estaba escondiendo algo. Ella le confiesa que durante una conversación con su madre había surgido el tema del Día de los Niños, por eso su madre le había enviado algunas fotos de él cuando era más pequeño. Ante su negativa a mostrárselas, él se pone frente a ella, ocasionando que ambos cayeran juntos ante el intento de escape de Mahiru. Con los ojos clavados en
entre sí, ella lo cierra esperando algo de Amane. Sin embargo, él simplemente la toma de las mejillas y se disculpa por ponerla en esa situación, pensando para sí mismo que un segundo más y seguramente habría hecho alguna tontería, aunque tal vez Mahiru esperaba precisamente que hiciera esa tontería. Días después, Mahiru le pregunta si haría algo por el día de la madre. Amane le dice que le enviaría algún presente, ya que tampoco podía ser mucho lejos de casa. Mahiru entonces le pregunta cómo es que sus padres le dejaban vivir solo, si era bastante malo en los quehaceres. Él le dice que tenía sus propios motivos, pero que no eran lo suficientemente horribles para que estuviera preocupada. Simplemente decidió mudarse para no ver más a ciertos tipos de su escuela. Mahiru le afirma que si no fuera importante, entonces no se comportaría así, por lo que Amane, suavizándose un poco, le cuenta que como sabía, él tenía una familia estable con dinero. Por eso, aprovechando que él era algo ingenuo durante la secundaria, algunos chicos se habían aprovechado de él, haciéndose su amigo solo para que les comprara cosas. ¿Y ya? Esto causó que él desconfiara de todos los demás, por lo que para empezar de nuevo, él se mudó a un lugar donde nadie lo conociera. Amane le dice que no debía estar molesta, ya que su pasado no había sido nada en comparación a lo que ella había sufrido. Pero Mahiru le responde que no se trataba de eso, sino que lo que pasó era algo que solo le había experimentado y sufrido. Por eso, lo único que podía hacer ella para aliviar su dolor era apoyarlo incondicionalmente. Amane le dice que dependía demasiado de ella, a lo que Mahiru responde que incluso si al final no pudiera hacer nada de nada, ella lo seguiría consintiendo, ya que desde el principio se había dado cuenta que necesitaba la ayuda de alguien. Mahiru le dice que dejara de hacerse el duro y se relajara un poco a su lado. Además que como él la había apoyado en su momento más duro, era momento de saldar esa cuenta que tenían pendiente. Luego de su abrazo, Amane le comenta que no quería depender de ella de esa manera, ya que era un chico y todo eso. Esto molesta un poco a Mahiru, la cual le menciona que no trataría así a nadie más. Tras escuchar eso, Amane le abraza y le dice que era un egoísta, pues él la había abrazado sabiendo que ella se lo permitiría. Mahiru le dice que tampoco podía quejarse mucho, puesto que ella también era muy egoísta. Luego de eso, vemos a Amane entrenando, ya que sabía que tenía que mejorar si es que quería permanecer al lado de Mahiru. En el colegio, unas chicas le preguntan quién era ese chico con el que había estado paseando en el centro comercial el otro día. Ella les dice que solo era un amigo, aunque si lo preguntaban, técnicamente si estaban en una cita, pues incluso si no estaban saliendo, esa era la persona a la que más apreciaba en todo el mundo, dejando estos sorprendidos a todos en el salón. Tras preguntarle, Mahiru le dice que no estaba mintiendo para nada, puesto que aunque su mundo de amigos fuera pequeño, definitivamente él era la persona con la que más cómoda podía sentirse y a la que más apreciaba en todo el mundo. Amane le dice que como lo dijo, la gente pensaría otra cosa de sus palabras. Mahiru le aclara que buscaba precisamente eso, ya que de no responder se habrían inventado todo tipo de rumores raros al respecto. Más tarde, ella le pregunta si había estado haciendo ejercicio con algún motivo. Amane le responde que se trataba de su orgullo masculino, así que como estaba cansado, Mahiru le dice que podría mimarlo hasta que su corazón estuviera satisfecho, a cambio de que él también le hiciera un favor egoísta. Ella quería decirle algo, pero como era demasiado vergonzoso, al final simplemente le pide que le acariciase el cabello. Por la noche, vemos que nuestro protagonista estaba a punto de cruzar el Valhalla con Mahiru. Sin embargo, como todo se trataba de un sueño, el hablar con ella ahora le resultaba algo incómodo a Amane. Notando esto, ella le pregunta si había hecho algo para que estuviera tan distante. ¿Acaso ya no le gustaba su compañía? Amane, sin más opción, le dice que se le había parecido en un sueño algo extraño. Mahiru le pregunta si acaso lo había seducido. Aún así, Amane se niega a dar más detalles, por lo que ella le dice que de todos los chicos que conocía, él era el más inocente, aunque en ningún momento le había apetecido pasar el rato con otros, a diferencia que con él. Amane le dice que tampoco había salido en serio con ninguna chica antes. Tal parece que esa era una buena noticia para Mahiru, revelando también ella que de igual manera era la primera vez para ella. Llegada la época de exámenes, Amane le dice que el grupo se juntaría en su casa para estudiar. Entonces Mahiru le propone que si quedaba entre los 10 primeros de su grado, ella estaría dispuesta a hacer todo lo que quisiese, incluso si eso era algo arriesgado. Llegado el día de la reunión, Yuta se sorprende de lo acostumbrada que parecía estar Mahiru en la casa de Amane. Después de estudiar por toda la tarde, Amane le menciona que era muy atenta con los demás. Ella le aclara que solo era así con la gente que le importaba y de hecho le encantaba mucho cuidar de él. Así, tocándole los labios, le dice que estaba dispuesto a mimarlo todo lo que quisiese, así que debía relajarse y no hacer nada. Terminado los exámenes, vemos que Amane había quedado en el puesto 6 en las notas, cosa que le daba la potestad de poder reclamar la recompensa que le había ofrecido Mahiru. Como ella también era bastante destacable, Amane le pregunta qué le gustaría como recompensa. Mahiru le dice que nada realmente, ya que lo que quería tenía que conseguirlo por sí misma. Más tarde, la recompensa
recompensa que había elegido Amane era que ella le dejase recostarse en su regazo. Después de limpiarle uno de sus oídos, él se da cuenta que si se daba la vuelta estaría en serios problemas, haciéndolo aún así. Tras terminar, mientras le acariciaba el pelo, ella le dice que en verdad le gustaba tocarle, cosa que a Amane también le gustaba hacer. Horas después, él se da cuenta que Mahiru se había dormido al igual que él. Intenta despertarla, pero como no lo lograba, él menciona que sería más fácil si pudiera confesarle que le gustaba en verdad. Intenta despertarla de nuevo, así que como no había manera de hacerlo, él toma la llave de su apartamento y la lleva a dormir a su habitación. Ahí, ella le pide que se acostara a su lado, por lo que Amane, para evitar cualquier problema futuro, le da su oso favorito y decide dejarla dormir. Al día siguiente, Mahiru le pregunta si había visto la foto que tenía sobre su repisa. Él niega haberla visto porque estaba oscuro, aunque sí había visto que ella apilaba todos los osos que le había regalado juntos, y además también le recuerda que le había pedido que durmiera junto a ella. Mahiru, avergonzada por eso, le explica que le había dicho eso porque se sentía relajada con él y no se trataba de cosas carnales o de ese tipo. Amane le dice que no pasaba nada, solo que tuviera más cuidado la próxima vez, ya que aunque fueran amigos, no podían dormir juntos así porque sí. Llegada a una nueva estación, Mahiru le pregunta si veía algo raro en su uniforme de verano. Él, dándose cuenta que ahora no llevaba medias, le dice que tal vez no debería salir así, ya que los chicos babearían al verla. Ella le pregunta si él también lo haría. Obviamente Amane niega eso, por lo que ella le dice que se relajara, pues solo lo estaba molestando. Él le pregunta si no le molestaba que él se las viera. Antes de que dijera más, ella le dice precisamente que quería saber qué era lo que él pensaba al respecto, aunque él directamente le dijo que no debería mostrarlas. ¿Acaso no le quedaba bien el uniforme? Amane le dice que se veía muy bien, pero que debería ponérselas de una vez. Terminada las clases, Yuta le dice si quería dar unas vueltas por ahí, ya que la pareja se había ido por otro lado. En medio camino, ellos ven que Mahiru estaba con muchos pendientes, por lo que ambos se quedan a terminar de ayudarlos. Durante la tarea, ellos de repente escuchan que unas chicas estaban hablando mal de Mahiru. Esto molesta a Amane, aunque Mahiru le dice que incluso ella lo esperaba, ya que no era una monedita de oro para caerle bien a todos. Es más, ella creía que había algunas chicas a las que no le caía para nada bien, pero como decirlo abiertamente era mal visto, muchas de ellas simplemente seguían la corriente para no destacar. Amane creía que tal vez era porque a simple vista parecía que ella y Yuta se habían acercado, pero Mahiru le explica que siendo parecidos realmente no tenían nada en común. Amane le dice que a diferencia de ella, Yuta no se comportaba diferente dependiendo la ocasión, aunque no le molestaba del todo eso, ya que la Mahiru que fue conociendo poco a poco era muy adorable. Dejando eso de lado, ella le dice que sentía que ya había sido suficiente de su comportamiento de ángel en la escuela, puesto que como ahora alguien la miraba atentamente, entonces prefería ser ella misma. Él afirma que seguiría mirándola, así que Mahiru le explica que no cambiaría tan de repente, sino que dejaría de esforzarse tanto por los demás. Amane parecía algo decepcionado con eso, puesto que no sabría qué pensar sobre que los demás la vieran tal y como era en realidad. Mahiru le dice que realmente era alguien lindo y no solo en personalidad, sino que ante sus ojos él era realmente atractivo y alguien muy especial para ella. Tras escuchar eso, él se pone frente a ella y le dice que no dijera eso, ya que la próxima vez la callaría sin usar las manos. Mahiru no desaprovecha la oportunidad y le da un beso en la mejilla, escapando en el acto. Días después, notando que ambos parecían algo incómodos, los chicos le preguntan si acaso se habían peleado. Él le responde que solo estaban dándose algo despacio, por lo que Itsuki le dice que si era así, hasta cuándo estaría poniendo esa cara de pena. Yuta en cambio le comenta que tenía lo necesario para dar el siguiente paso, solo que como no se ponía las pilas, entonces era mejor que fuera a su propio ritmo. Por la tarde, Mahiru se disculpa por haberse ido antes de la cena. Como parecía haber una distancia entre ellos, Amane le pregunta por qué había hecho eso. Mahiru le dice que se había dejado llevar un poco y tal vez era una venganza porque él también le había hecho algo así. En el colegio, la pareja estaba algo decepcionada, ya que ambos participarían en equipos distintos el día de los deportes. Tras anotarse en un par de competiciones, Amane se da cuenta que uno coincidentemente era el mismo al que Mahiru se había anotado. Después de conversar un poco sobre que no le gustaba hacer ejercicio si estaba obligado, Amane vuelve a sus viejas costumbres y le da de comer el postre directamente en la boca a Mahiru. Al darse cuenta que lo había vuelto a hacer, él le deja el postre a Mahiru y se pone a pensar el por qué siempre terminaba volviendo a estar tan cerca de ella. Llegado el día de los deportes, Amane se entera que de hecho Chitose era la mejor atleta de la secundaria, aunque tuvo que dejarlo para evitar meterse en problemas con una de sus compañeras del club. Resulta que a uno de sus senpais le gustaba Itsuki, pero como ella aparte de estar cerca de él también sacaba mejores tiempos en atletismo, entonces decidió dejar el club llegada a la preparatoria. Luego de eso era el turno del evento de buscar el tesoro del que Chitose curiosamente estaba encargada de dirigir. Como tanto Amane y Mahiru encajaban en la
descripción del otro, ambos se retroalimentan y llegan primero a la meta. Lo que buscaba Amane era una persona hermosa, así que llegado el turno de ver qué es lo que buscaba Mahiru, Chitose le pregunta si estaba bien decirlo. Ella acepta con la cabeza, develando que lo que buscaba Mahiru era una persona a la cual quisiese mucho, sorprendiendo a todos, incluso a Amane. Los chicos le preguntan cómo era posible eso. Él responde que como en los rumores, él había sido el chico con el que pasó la semana de festividades y el año nuevo dorado. También les revela que ellos eran tan cercanos porque a pesar de que parecía que no se conocían en la escuela, la verdad es que ellos eran vecinos. Ellos le preguntan si estaba saliendo con la Ángel, por lo que él le responde que no estaba saliendo con ella y sinceramente le importaba a Bledo esa Ángel, ya que la chica por la que tenía sentimientos era Mahiru Shina. En ese momento aparece la susodicha pidiéndoles que dejen de agobiarlo en medio del almuerzo. Uno de ellos le pregunta por qué le gustaba alguien aburrido como él. Mahiru le responde preguntándole exactamente qué era lo aburrido de Amane, algo como su apariencia responde, por lo que ella le pregunta si en verdad pasaría sus días con alguien simplemente porque era bonita. Además, ¿quién se supone que era él para juzgar los gustos que tenía ella? Ya que incluso si no lo conocían, él le había demostrado ser un verdadero caballero a ella hasta el momento, cerrándoles bien el hocico a todos esos babosos. Regresados a la actividad, Amane finalmente llega a la conclusión de que había llegado el momento de decirle sus sentimientos una vez que regresasen a casa. Llegado el momento, lo primero que Mahiru hace es disculparse por haberlo expuesto a que lo agobiaran en el colegio. Él le dice que no pasaba nada, pero sin embargo él también se disculpa con ella por haber sido tan cobarde al fingir que no se daba cuenta de sus sentimientos. Mahiru le dice que ambos eran culpables, ya que si no estaba segura de que él también sentía algo por ella, no habría podido confesar sus sentimientos. Amane, acercándola a él, le confiesa que nunca pensó que podría llegar a querer y preocuparse por alguien después de lo que le pasó en la secundaria. Por eso mismo, cuando la conoció, él creía que ella era carente de todo tipo de encantos. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con ella, más quería tocarla, conocerla mejor y atesorarla en su corazón. Pero mientras más lo pensaba, más tuvo que contenerse, ya que sentía que él no era suficiente para estar a su lado. Por ello, cuando le mencionó que sí lo era, él intentó encontrar una forma de acercarse más a ella, pero al final ella terminó adelantándosele a él. Mahiru le revela que también se había estado conteniendo ante la escalofriante sensación de no saber cómo es que se sentía él. Amane la mira a los ojos y le dice que desde ese momento intentaría de todo para mejorar como persona y poder sentir que estaba a su nivel. Asimismo, él le dice que era la persona que más apreciaba en el mundo, por lo que le pregunta si le gustaría salir con él. Mahiru acepta de inmediato, por lo que Amane le promete que la haría feliz y cuidaría de ella para siempre, sellando su acuerdo con un abrazo. Santa Madre Bendita, qué anime más bonito. Gracias por quedarte hasta el final y conmigo será hasta el siguiente lustro.